Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 9, donde dice: sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Note que aquí hay un cambio notable de redacción comparándolo con el versículo anterior, ya que la instrucción de Cristo antes iba del verbo en subjetivo cuando dice con qué, procedió del pronombre indefinido nada, mientras que ahora pasa al uso del participio pasivo con el infinitivo implícito de ir. La construcción diferente no supone una corrección gramatical, sino una manera de continuar con el mandato que en este caso está afectando al calzado. Note que podrían ir a la misión, calzados con sandalias. Y aquí hay otra variación comparándolo con los otros dos sinópticos, ya que Mateo establece la prohibición de proveer de calzado, Mateo capítulo 10 versículo 10, y por otro lado Lucas ni lo menciona. Sin duda, la discrepancia aparece con Mateo, se soluciona fácilmente teniendo en cuenta el verbo usado en el entorno textual, que expresa la idea de proveerse de, en sentido de no comprar unas sandalias nuevas para el camino, bastando simplemente con las que cada uno tuviese. Lo que Marcos recoge es también una provisión para el cumplimiento de la misión, ya que no debían de ir descalzos, sino protegidos por unas sandalias. Note que es muy posible que la prohibición registrada, según Mateo, tenga que ver con llevar un par de sandalias extras. Por otro lado, los liberales, es decir, los que no creen en Cristo, procuran usar este texto para negarlo, como de Marcos, en el mejor de los casos, para referirse a fuentes que entran en conflicto unas con otras. El doctor Henningsen comenta sobre esto y dice: los que se burlan de este esfuerzo para buscar una solución y que constantemente hacen referencia a fuentes conflictivas de materia alguna de estas fuentes, todavía están esperando ser descubiertas, como si esto fuese un cúralo todo para la solución de los problemas del Nuevo Testamento. No se dan cuenta que se enfrentan a sus propios problemas. Por ejemplo, si según argumentan algunos Mateo contiene en dicho original y si, según ellos, esto ha de significar que Jesús haya mandado a sus discípulos a viajar descalzos, pero que Marcos, al escribir a lectores de cultura occidental, admite sandalias para acomodarse a ellos, se produce entonces el siguiente enigma. Y hasta aquí el comentario de Dr. Henningsen. La segunda prohibición tiene que ver con llevar dos túnicas. Note que se trata de los vestidos interiores que iban bajo el manto, generalmente de ropa que estaba en contacto directo con el cuerpo. En plural se refiere también a ropa en general. Dos túnicas eran habitual en viajes para la correspondiente muda periódica de la ropa interior. A ellos se le ordena no llevar dos túnicas, porque también se les manda no llevar alforja con ellos. Por tanto, todas estas prohibiciones no buscan que el ejercicio de la misión sea difícil, incómodo e incluso doloroso, como ocurriría con el
caminar descalzo, con no tener ni lo más elemental para comer, ni tampoco dinero alguno para cubrir cualquier necesidad, y ahora tampoco ropa limpia o más de una pieza para resguardarse mejor del frío. Pero nótese que las prohibiciones tenían por objeto aliviarlos de toda preocupación acerca de las necesidades futuras para llevarlo a un completo ejercicio de la fe, en la provisión que el Señor haría para sus escaseces. El que los envía le haría llegar la provisión que necesitase. Y además, con ello estaba trabajando con el crecimiento de su fe. Jesús le hacía notar con bastante frecuencia esta necesidad al llamarles hombres de poca fe, como así dice Mateo capítulo 6 versículo 30 y también capítulo 16 versículo 8. Entonces, la capacitación y madurez para estar en el campo de la misión se resume en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice en Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 al 13, donde dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todos los tiempos, aquellos a quienes Dios llamó a su servicio fueron sustentados y cuidados por Él. Y entre los muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios, podría citarse la provisión que hizo para la vida, por ejemplo, del profeta Elías. Ya que cuando su vida corría peligro a causa de la persecución de sus enemigos, Dios abrió la tierra para que en sus cuevas pudiera descansar tranquilo. El agua que necesitaba fue provista por el caudal de un pequeño arroyo. Y note cómo también la comida de cada día le era servida por los cuervos que le llevaban pan y carne, dándole sorprendentemente lo que es habitual en su comida. Cuando todo esto concluyó, el agua del arroyo ya no corría y los cuervos no venían con la carne. Dios lo envió a una viuda que lo alimentase, haciendo por otro lado provisión tanto para él como para ella y su hijo. Así nos lo muestra el primer libro de Reyes, capítulo 17 y los versículos 2 al 6. Téngase en cuenta que uno de los nombres de Dios es Yahweh Jiret, es decir, Jehová proveerá, dado por Abraham, un hombre de fe, al recibir la provisión suprema del sustituto para la vida de su hijo, como dice Génesis, capítulo 22 y versículo 14. Y en el paralelo según Mateo, Jesús dijo a los que enviaba que no debían de hacer provisión para sus necesidades de cada día, porque Él lo enviaba a llevar el Evangelio a todas las personas, y si éstas recibían el beneficio de la provisión espiritual, darían gozosos lo que los mensajeros necesitaban para su provisión personal. Y nótese que por otro lado, allí se lee una sentencia de Cristo, cuando dice, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo capítulo 10 versículo 10. Los enviados a misión no debían tener avaricia, que lo indujese a buscar en el servicio un modo de enriquecimiento, pero esto no exime la responsabilidad de atender a quienes sirven al Señor, proveyéndole por otro lado de recursos para las necesidades de quienes le ministraban. Y esto es la enseñanza general de la Escritura,
Por ejemplo, se puede leer en Deuteronomios capítulo 25, versículo 4, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7, y en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Sobre esto escribe el doctor Lacueva y dice: tienen derecho a esperar que aquellos a quienes son enviados les provean de lo necesario para su sustento, ya que no debían pensar en ser alimentados milagrosamente como Elías, pero sí en confiar plenamente en que Dios movería los corazones de la gente entre las que iban a convivir, para que se portasen con ellos amablemente y les proveyesen de todo lo necesario. Los ministros de Dios son obreros, es decir, trabajadores, y quienes cumplen fielmente su tarea son también dignos de su sustento. Por tanto, Cristo desea de sus discípulos que no desconfíen de Dios, pero también desea que no desconfíen sin motivo suficiente de sus compatriotas en cuanto a obtener de ellos la conveniente manutención, ya que si se les predica el mensaje que necesitaban y se pone esfuerzo en procurarles el bien, de seguro que proporcionarían la comida y la bebida suficiente para cubrir las necesidades. Si lo hacen así, no hay por qué desear cosas superfluas. Dios nos dará después una medida llena, colmada, apretada y sobreabundante. Y hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. Por tanto, aquella vida en la misión a que eran enviados sería una vida de plena dependencia, ya que debían de depender de Él, es decir, de Jesús, para el poder necesario para llevar a cabo lo que le había sido encomendado. Por tanto, debían depender de la providencia divina para la provisión necesaria que sostuviese sus vidas y cubriese también sus necesidades. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Note cómo el Señor sigue dándoles instrucciones sobre el modo de cumplir la misión y de las cosas que debían o no llevar consigo. Pasa ahora al modo de comportarse durante los viajes. Las instrucciones no terminan, de modo que Marcos, usando el imperfecto del verbo hablar y decir, expresa la idea de continuidad como indica la forma pronominal cuando dice les decía. Estas instrucciones de Cristo son modelo para el cumplimiento de la misión en todos los tiempos. Entrar en una casa significa haber sido enviado a posar en ella. Esto evita elegir la mejor casa para hospedarse despreciando a otras. Y también esto presenta otra aparente contradicción con el relato según Mateo, donde se lee que el Señor les instruyó para que se informasen de quién era digno en la ciudad a la que llegaban y se hospedasen allí. Mateo capítulo 10 y versículo 11. Sin embargo, no hay ningún conflicto entre ambos relatos, ya que Mateo es más extenso, mientras que Marcos es aquí más breve. Y lo que le está diciendo el Señor es que, supuestamente, serían recibidos en algunas casas que debían ser dignas para recibirlos. Los mensajeros de Cristo, predicadores del Evangelio, no deberían de hospedarse en cualquier lugar, porque podría perjudicar su reputación personal. Tampoco debían seleccionar la casa como mejor o peor lugar para hospedarse, pero debían hacerlo en razón de la persona
que los hospedaba, ya que ninguna persona es indigna de ser alcanzada con el mensaje del Evangelio, pero no todas son dignas para hospedar a los predicadores del Evangelio. Y esta debían de ser la advertencia de Jesús al enviar a los 12 a la misión que le encomendaba conforme al relato de Mateo. Hospedarse en una casa digna dignifica el Evangelio. Pero por otro lado, una persona de mala conducta no es digna para hospedar a un mensajero del Señor. En esa misma medida, el predicador del Evangelio debe cuidar de su testimonio, que incluye un comportamiento sumamente cauto y extremadamente respetuoso, evitando cualquier comentario o trato que suponga una nota que pudiera ser tomada como una insinuación o generar alguna confusión, especialmente cuando se hospeda en casa de viudas o hermanas que están solas a causa del trabajo de sus maridos. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cómo saber elegir el lugar para hospedarse? Note que los enviados por Jesús predicarían en todos los lugares, tanto en los públicos como ocasionalmente en las sinagogas. Y allí habrían personas dispuestas a recibir el mensaje del Evangelio, es decir, los que le esperaban. Lucas capítulo 2 y versículo 25 dice: la consolación de Israel, ya que estos estarían gozosos de recibir a los mensajes que le anunciaban las buenas nuevas de la presencia del Mesías en Israel. También es interesante observar que Jesús no les indique dónde debían de predicar, pero les manda elegir bien el lugar donde habían de hospedarse. Y siguiendo el ejemplo del Maestro, ellos usarían cualquier espacio para predicar el mensaje como lo había hecho Él, ya que el mensaje podría ser predicado en una plaza, en un camino, en el campo, sobre la montaña, a la orilla del mar, desde una barca o en una casa. Y esos eran los lugares que el Señor había usado para predicar el Evangelio y enseñar a las gentes. En ese sentido, quienes brindaran hospitalidad a los discípulos en la misión encomendada ponían de manifiesto su condición digna, esto es, de buena disposición. Y nótese que por otro lado, hay muchos ejemplos en la Escritura de hospitalidad por hospedadores dignos. Por ejemplo, tal era la condición de Abraham cuando recibió a los ángeles y al Señor en el encinar de Mamre. Génesis capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Así también Rebeca, cuando ofreció desinteresadamente hospedaje y forraje para los camellos del siervo de Abraham. Génesis capítulo 24 y versículo 25. También Reuel, el sacerdote de Medián, padre de Séfora, cuando invitó a Moisés a su casa. Éxodo capítulo 2 y versículo 20. Y del mismo modo Manoa, el padre de Sansón, invitando a comer al que le había profetizado el nacimiento de su hijo y que realmente era el ángel de Jehová. Jueces capítulo 13 versículo 15. O también la Sunamita, preparando albergue para el profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes capítulo 4 y los versículos 8 al 10. La condición de hospedadores se extiende a lo largo del Nuevo Testamento, siendo suficiente citar al modo de ejemplo personas como por ejemplo Zaqueo, que recibió a Jesús en su casa, no
en su condición de publicano, que, aprovechando su posición, robaba a los contribuyentes, sino de un convertido a Cristo, que hacía obras dignas de arrepentimiento. Lucas, capítulo 19, y los versículos 5 y versículo 10. Y también la familia de Marta, María y Lázaro, hospedadores habituales de Jesús y sus discípulos. Juan, capítulo 12, y los versículos 1 y 2. Lidia de Taitira, que recibió a Pablo después de haber estado atenta al mensaje que predicaba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 14 y 15. Aquila y Priscila, hospedadores también de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 26. También Febe, la diaconisa de Cencrea, ayudadora de muchos, incluso también del apóstol Pablo. Romanos, capítulo 16, los versículos 1 y 2. Filemón, que hospedaba a muchos y con quien Pablo deseaba quedar. Filemón, versículo 7 y versículo 22. Note que el espíritu hospedador marca la condición personal, siendo una de las manifestaciones necesarias en la vida cristiana, como por ejemplo dice Romanos capítulo 12 versículo 13 y Hebreos capítulo 13 versículo 1, por citar algunos versículos, aunque hay algunos más. Así pues, el Señor predicaba y comía con publicanos y pecadores, para hablarles de Dios y predicarle el mensaje de arrepentimiento, pero se hospedaba siempre en lugares dignos, como era la casa de sus amigos en Betania o la de Pedro en Capernaum. Un hospedaje digno requería que se mantuviese mientras se estaba en el ministerio en aquel lugar. Los discípulos debían evitar así pues ir de una casa a otra, con lo que se eliminaría la búsqueda del mejor lugar, ya que el lugar donde fuesen recibidos sería la residencia temporal, en donde debían de permanecer hasta que saliesen de la ciudad o de la aldea a donde hubiesen llegado para predicar el Evangelio. Es necesario entender que el siervo de Dios debe sentirse en el lugar en donde le hospedan como entre hermanos, como así dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Ya que no hay razón para un continuo cambio de hospedaje, si es bien recibido en el primer lugar. Así pues, estar en el mismo sitio permite además dedicar tiempo a la edificación de los propios miembros en el hogar, que además permitirá una mejor convivencia. Y voy concluyendo con esto. La hospitalidad era un deber sagrado en Oriente Medio, ya que cuando un forastero llegaba a una aldea, no era su obligación el buscar hospitalidad, sino, y nótese, era la obligación de la aldea al ofrecérsela. Y Jesús les dijo a sus discípulos que si se les negaba la hospitalidad y si se les cerraban las puertas y los oídos, tenían que sacudir de sus pies el polvo de aquel lugar antes de marcharse. Por otro lado, la ley rabínica decía que el polvo de un piso gentil estaba contaminado y que cuando uno entraba a Canaán, viniendo de otro país, tenía que sacudirse todas las partículas de polvo de la tierra inmunda. Esta era una repusa formal y gráfica de que un judío pudiera tener ninguna asociación, ni siquiera con el polvo de una tierra pagana.
Es como si Jesús dijese: si se niegan a escucharos, lo único que podéis hacer es tratarlos como trataría un judío estricto la casa de un gentil, ya que no puede haber ninguna relación entre vosotros y ellos. Así es, que podemos ver que la señal del discípulo cristiano era la sencillez total y la total confianza y también la generosidad que siempre está dispuesta a dar y nunca a exigir. Hebreos capítulo 11 y los versículos 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amigo y amiga oyente, la mayor riqueza que puede tener una persona es tener en su vida a Cristo. Así lo entendió Moisés, y así a lo largo de la historia de la humanidad, miles, millones de personas lo han entendido y han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si tú aún todavía no le tienes como tu Salvador, pues yo te animo a que tú puedas orar conmigo esta oración de fe para recibirle en tu vida. Ora conmigo y repite a ella donde estás y di: Señor Jesús, entiendo que los bienes de esta tierra son bienes y riquezas pasajeras, pero lo que tú ofreces al ser humano es salvación y vida eterna, que es para toda la eternidad. Me reconozco delante de ti una persona pecadora y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.